Qué difícil es creer en Dios en China. Así es. No veo la hora de que caiga el PCC. En ese momento podremos creer en Dios, libremente y sin temor. Hermano Zhang y hermano Su, tras escucharos hablar, ahora lo entiendo. El Partido Comunista es un partido ateo, un grupo demoníaco de lo más hostil a Dios. El demonio es la personificación de Satanás. El demonio, el enemigo de Dios, es la reencarnación de Satanás y los malos espíritus. Por lo tanto, cuando Dios se aparece y obra en China, es inevitable que se enfrente a la represión y la persecución del Partido Comunista. Sí. No obstante, la mayoría de los pastores de la comunidad religiosa conocen la Biblia. No solo no buscan ni estudian la obra de Dios Todopoderoso, sino que la juzgan, la condenan y se oponen a ella. Así es. Esto es increíble. No me sorprende que el PCC condene la obra de Dios. ¿Por qué también los pastores religiosos se oponen a la obra de Dios y la condenan? No tenemos muy clara esta cuestión. Hermanos Dan y Su, por favor, explicádnosla. Sí, Habladnos de este Eso aspecto. es. Sería normal que únicamente el PCC condenara y persiguiera al Relámpago Oriental, pues es un régimen satánico y ateo que de manera frenética ha reprimido las creencias religiosas, detenido y perseguido a los cristianos. Sí. Pero la mayoría de los pastores son maestros de la Biblia y siervos de Dios. Así es. Su juicio y su condena al Relámpago Oriental dejan el problema al descubierto. Sí. ¿Qué revelan acerca del problema? Me atrevo a decir que la comunidad religiosa no debe equivocarse si condena a una secta por hereje. ¿Estáis todos de acuerdo? Amén. ¿Cómo podéis decir eso? Compañero Wu, ¿con qué lógica dices que la obra de Dios Todopoderoso no es el camino verdadero? Mientras sigues a los pastores en su oposición y condena a Dios Todopoderoso. ¿Se basa tu afirmación en la palabra de Dios? ¿Acaso Dios nombra y utiliza a los pastores y ancianos? ¿Conocen ellos a Dios? ¿Pueden determinar cómo viene, se aparece y obra Dios? ¿Ya te has aclarado con esto? ¿Y te atreves a sacar esa conclusión? Llevas años leyendo la Biblia. Deberías saber cómo los escribas y los fariseos judíos condenaron al Señor Jesús y se opusieron a Él. Sí. Eres creyente. ¿Por qué sigues idolatrando a los pastores? ¿Al final crees en el Señor Jesús o en los pastores? ¿Obedeces la palabra del Señor o la de las personas? Si de verdad crees en el Señor, ¿por qué idolatras a los pastores? ¿Por qué sigues a las personas si crees en el Señor? Sí. Realmente dudo que creas de verdad en el Señor. Así es. No puede seguir obedeciendo a los pastores y ancianos. No puede hacer eso. La cuestión planteada por el hermano Lin es crucial. La mayoría de los creyentes no la entienden. Sí. Dios se ha encarnado 2 veces. Las 2 ha tenido que afrontar la oposición conjunta de la comunidad religiosa y de los gobiernos. El camino verdadero ha sufrido persecuciones desde tiempos remotos. Muchos no saben discernir este asunto. La condena desenfrenada de los líderes religiosos hacia la obra de Dios les parece increíble. En realidad esto no es extraño. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesús se apareció para realizar su obra, primero fue condenado, blasfemado y arrestado por los sumos sacerdotes, escribas y fariseos del judaísmo. Estos hechos quedaron escritos de forma clara en la Biblia. Sí, están escritos en la Biblia. Se suponía que esos sumos sacerdotes enseñaban la Biblia y servían a Dios. ¿Por qué condenaron, persiguieron y acosaron al Señor Jesús encarnado? ¿Acaso porque su fe en Dios tuviera por objeto crucificar al Señor Jesús cuando viniera? No. De ningún modo. ¿Por qué cometieron semejantes actos contra Dios? Sí, ¿eso por qué? Dios Todopoderoso ha revelado el misterio aquí. Leamos unos pasajes de su palabra. Gracias a Dios. Dice Dios Todopoderoso: ¿deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús?
¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían que éste vendría, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy siguen esperándole porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es la senda de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas, tozudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni el camino de la verdad mencionado por Jesús, y además porque no entendieron al Mesías. Y como nunca le habían visto, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de pagar un tributo vacío al nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios. Estos fariseos eran tozudos y arrogantes en esencia, y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios es, por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo a no ser que seas llamado el Mesías. ¿No son estas opiniones absurdas y ridículas? Sí, son ridículas. Os pregunto de nuevo, ¿no es extremadamente fácil para vosotros cometer los errores de los antiguos fariseos dado que no tenéis el más mínimo entendimiento de Jesús? ¿Eres capaz de discernir el camino de la verdad? ¿Puedes garantizar realmente que no te opondrás a Cristo? ¿Eres capaz de seguir la obra del Espíritu Santo? Si no sabes si te opondrás o no a Cristo, yo digo que ya estás viviendo al filo de la muerte. Los que no conocían al Mesías fueron todos capaces de oponerse a Jesús, de rechazarlo, de difamarlo. Las personas que no le entienden son capaces de negarlo y vilipendiarlo. De acuerdo. Además, son capaces de ver el retorno de Jesús como el engaño de Satanás. Y más personas condenarán el retorno de Jesús a la carne. ¿No os asusta todo esto? Lo que afrontáis será blasfemia contra el Espíritu Santo, la ruina de las palabras de éste a las iglesias y el rechazo de todo lo expresado por Jesús. ¿Qué podéis obtener de él? Si estáis tan confundidos, ¿cómo podéis entender la obra de Jesús cuando Él vuelva a la carne sobre una nube blanca si os negáis obstinadamente a ser conscientes de vuestros errores? Os digo esto. Las personas que no aceptan la verdad, pero que esperan ciegamente la llegada de Jesús sobre nubes blancas, blasfemarán sin duda contra el Espíritu Santo y son la raza que será destruida. Amén. Ahora leo yo. De acuerdo. Los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocerlo. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto, y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar?
Mira a los líderes de cada denominación. Son todos arrogantes y farisaicos, e interpretan la Biblia fuera de contexto y según su propia imaginación. Todos confían en los dones y la erudición para hacer su obra. Si fueran incapaces de predicar nada, ¿les seguirían esas personas? Después de todo, poseen algún conocimiento y pueden hablar un poco de doctrina, o saber cómo convencer a los demás y usar algunos artificios por medio de los cuales han llevado a las personas ante ellos y las han engañado. Esas personas creen en Dios solo de nombre, pero en realidad siguen a sus líderes. Si se encontraran con los que predican el camino verdadero, algunos de ellos dirían: tenemos que consultarle respecto a nuestra creencia en Dios. Mira cómo requieren el consentimiento de alguien para creer en Dios. ¿No es esto un problema? ¿En qué se han convertido, pues, esos líderes entonces? ¿No se han vuelto fariseos, falsos pastores, anticristos y obstáculos en la aceptación del camino verdadero por parte de las personas? La razón por la que el hombre se opone a Dios brota, por un lado, del carácter corrupto del hombre y, por otro, de la ignorancia de él y la falta de entendimiento de los principios de su obra y su voluntad hacia el hombre. Estos dos aspectos se combinan en una historia de la resistencia del hombre a Dios. Amén. 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 Las palabras de Dios Todopoderoso dejan claro el origen de la oposición hacia Dios por parte de los fariseos y los pastores. ¿Lo habéis oído todos? Sí. Gracias a Dios. Así entendemos muchas cosas. ¿Quién de vosotros quiere hablar de por qué los pastores religiosos se resisten y condenan a Dios? Solo les importa dedicarse a los conocimientos bíblicos y la teología, pero no a buscar la verdad. Por eso no conocen al Señor. Sí. Los pastores están cansados de la verdad y son hostiles. Cuando ven que las expresiones de Dios Todopoderoso son toda la verdad, sienten hostilidad y empiezan a juzgar. Todo lo que habéis dicho es correcto. Cuando los fariseos del judaísmo escuchaban la palabra del Señor Jesús, reconocían abiertamente que ésta tenía una autoridad y un poder que provenían de Dios. Sin embargo, ¿por qué condenaron, encarcelaron y crucificaron al Señor Jesús entonces? Dado que descubrieron que la palabra del Señor Jesús era la verdad, deberían haber orado para obtener respuesta. ¿Es el Señor Jesús el Mesías? Dios sin duda los habría iluminado. Así es. Sin embargo, ni oraron a Dios ni buscaron. Condenaron directamente al Señor Jesús por blasfemia. En concreto, le preguntaban reiteradamente: ¿eres el Mesías? Cuando el Señor Jesús les contestaba, se negaban a creerlo. Sí. Esto basta para demostrar que los fariseos eran muy arrogantes, idolatraban demasiado la Biblia. No tenían ningún respeto por Cristo, que expresaba la verdad. Su razonamiento era que, por mucha verdad que expresara el Señor Jesús y por más autoridad y poder que tuviera su palabra, si no se llamaba Mesías, ellos lo condenarían, se opondrían a él e incluso lo crucificarían. ¿No os parece que esos líderes del judaísmo eran unos demonios que odiaban la verdad? Sí. Así es. Si el Señor Jesús no hubiera podido expresar la verdad, ¿creéis que entonces lo habrían odiado tanto? No. Esto dejaba completamente al descubierto la naturaleza satánica de los fariseos. Ahí radicaba la oposición de los fariseos al Señor Jesús, tal como expuso el Señor Jesús a los fariseos. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Amén. Vemos de forma clara por qué los líderes judíos se opusieron y mataron al Señor Jesús. Por eso no es difícil comprender por qué los pastores se oponen y condenan de manera frenética a Dios Todopoderoso. ¿Ya todos tenéis claro este asunto? Entendemos muchas cosas. Sí.
Quienes hemos experimentado la obra de Dios nos damos cuenta de que inevitablemente la gente que detesta la verdad condena y se opone a Dios. ¿No es cierto? Sí. La obra del juicio de Dios Todopoderoso pretende purificar el carácter satánico del hombre. ¿Cómo purifica y salva Dios al hombre? Lo hace sencillamente expresando la verdad. Amén. Quienes acepten la verdad recibirán la salvación. No se transformará el carácter satánico de aquellos que rechacen la verdad. Eso es. Seguirán oponiéndose y traicionando a Dios. Sí. En la Iglesia de Dios Todopoderoso, algunas personas cansadas de la verdad y hostiles a ella quedaron completamente en evidencia. Estos incrédulos y anticristos fueron purgados y expulsados. En cuanto a los pastores, ¿por qué condenan a Dios Todopoderoso y blasfeman contra él de forma deliberada? ¿Acaso no es porque Dios Todopoderoso expresa verdades y ha conquistado a un grupo de personas? Sí. Su obra los ha dejado en evidencia, por lo que odian y condenan a Dios. Su naturaleza satánica ha quedado completamente al descubierto. Efectivamente. ¿Por qué detesta y maldice Dios a estos anticristos que han quedado en evidencia? Porque compiten contra Dios por su pueblo elegido, controlando con firmeza las ovejas de Dios que tienen en sus manos. ¡Qué ruines! Y prohibiendo que la gente estudie el camino verdadero, se dedican a levantar un reino independiente y se convierten en demonios que causan perjuicios en las vidas humanas y las devoran. Dios los condena y maldice por ofender su carácter. Amén. ¿No os parece que es así? ¿En qué se basa la condena de los pastores a Dios Todopoderoso? Tenemos que discernir este asunto. En primer lugar, ellos se guían por la ausencia de registros de la obra de Dios Todopoderoso en la Biblia. Solo creen que la palabra de Dios está escrita en la Biblia y que no existen palabras de Dios fuera de ella. Por tanto, niegan la obra de Dios Todopoderoso. En segundo lugar, no entienden cómo se cumplen las profecías de la Biblia. Al igual que los fariseos, solo siguen las normas. Por muy profundo que fuera el sermón del Señor, y por mucha verdad que tuviera, si el Señor no se llamaba Mesías, los fariseos lo condenarían. Se opondrían a él y lo crucificarían. En tercer lugar, no reconocen a Cristo encarnado, ni admiten que Dios se vaya a encarnar. Según el apóstol Juan, son unos anticristos. Así es. En cuarto lugar, confían en los rumores inventados por el gobierno del Partido Comunista de China para negar y condenar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Incluso se alinean con el Partido Comunista de China. No ven la hora de que prohíba totalmente la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sí, esto es lo que han hecho. Así es como ha colaborado el pastor Qian con el Esto nos gobierno. hace pensar, ¿por qué el Señor Jesús no iba a la sinagoga cuando estaba predicando? ¿Por qué buscó en el desierto a alguien que fuera conforme al corazón de Dios? ¿Sabéis todos por qué? Si el Señor Jesús hubiera ido a la sinagoga, lo habrían expulsado. Sí. Lo habrían sacado de allí los líderes judíos, quienes se lo habrían entregado a los que ostentaban el poder. Lo que habéis dicho es muy cierto. Si nosotros fuéramos a la iglesia a dar testimonio de Dios Todopoderoso, ¿qué consecuencias tendría? Malas, sin duda. Ajá. Nos denunciarían a la policía, sin duda. ¿Y qué nos dice esto? Las personas religiosas dan mucha pena. Creen en el Señor, pero no lo conocen. Sí. Es cierto. Estos pastores son muy perversos. Son capaces de traicionar al Señor. Sí. Eso es lo que nos esperábamos. Ahora todos vemos el verdadero rostro de los pastores y ancianos. Sí. Yo ya veo claro que son personas que detestan la verdad. Es totalmente cierto. Así es. No es de extrañar que sigan oponiéndose a la obra de Dios. Los pastores y ancianos disfrutan hablando de conocimientos bíblicos y teorías teológicas para presumir. Sí. Les gustan mucho los halagos. Los aduladores tienen éxito entre ellos. Si la obra de Dios Todopoderoso no hubiera dejado en evidencia a los pastores y ancianos, aún no sabríamos discernir. Así es, ya lo creo. Las formas en que los pastores se oponen a Dios Todopoderoso son idénticas a las empleadas por los fariseos. Efectivamente. ¿Por qué no éramos conscientes? Llevamos muchos años escuchando la predicación de los pastores, pero no entendíamos la verdad. Es verdad, tienes razón.
Así es, ya lo creo. De no haber sido porque Dios Todopoderoso vino a expresar la verdad para revelar el origen de la oposición a Dios por parte de los fariseos, pastores y ancianos religiosos, no habríamos comprendido que ellos son los anticristos, que detestan la verdad. Así es, ya lo creo. Seguiríamos engañados por los pastores y resistiéndonos a la obra de Dios en los últimos días. Puede que incluso los obedeciéramos en su oposición y condena. ¡Qué peligroso! Gracias a Dios Todopoderoso, que tiene misericordia de nosotros, que nos ha rescatado del control de estos anticristos. Sí. Estamos muy agradecidos. Gracias a Dios. A lo largo de los años he oído que el relámpago oriental daba testimonio del regreso del Señor Jesús. Y muchas ovejas buenas y diversas denominaciones han aceptado a Dios Todopoderoso. Pero yo idolatraba demasiado a los pastores y ancianos y hacía caso ciegamente a sus rumores y tonterías. Nunca me atreví a estudiar el camino verdadero. No creía en el Señor ni lo obedecía. Únicamente idolatraba y obedecía al hombre. Ni siquiera sabía que me habían engañado los anticristos, que casi me llevan al infierno. Los pastores y ancianos religiosos son los fariseos contemporáneos. Son los demonios que nos impiden entrar en el reino de los cielos.